contesten la asistencia. Bueno, buenos días con todos. Álava, Angie. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Álava Vera. Presente, doctora. Calderón, Cedeño. Presente, doctora. Delgado. Presente, doctora. Juliet. Presente, doctora. Ya. Delgado Estaiza. Presente, doctora. Espinales. Presente, Espinales. doctora. Buenos días. Hola Camila, buenos días. Presente. Flores Medina. Flores Medina. Mendoza Saltos. Buenos días, presente, doctora. Buenos días. Moreno. Moreno. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Pachay Barcia. Presente, doctora. Panta Solórzano. Buenos días, presente, doctora. Buenos días. Giancarlo. Presente, doctora. Quiñones. Reyes Mendoza. Presente, doctora, muy buen día. Ricachi. Presente, doctora. Rivera. Presente, doctora. Ya. Yomaira. Presente, doctora. Salazar. Buenos días, presente, doctora. Buenos días. Salazar Kevin. Presente, doctora. Soledispa Kimberly. Buenos días, presente, doctora. Buenos días. Soledispa Tello. Presente, doctora. Leslie. Presente, doctora. A ver, Leslie. ¿Tu apellido Leslie, eh? Suárez Bastidas. Bastida. Sí, pero- Suárez. Suárez Bastida, allá. Ajá. Suárez García. Alejandra. Velázquez. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Vera Cedeño Daniela. Vera Cedeño Daniela. Presente, doctora. Yepes. Presente. Zambrano. Mari. Presente, doctora. Zambrano Mejía. Presente, doctora. Ya estamos, ¿verdad? Perdón un ratito. Bueno, pues yo estaba exponiendo, ¿verdad? Hace la semana anterior, entonces voy a terminar de exponer para que los chicos luego comiencen su exposición. Señores, una vez más les recalco el material o el tema de exposición ya fue entregado. Por favor, no esperen el último momento para hacer el PowerPoint. También les dije el primer día de clase que yo hasta las 9 programo tutoría, por favor. Sí, me duele decirle cuando me dicen a las 10, a las 11 de la noche, no. Solo hasta las 9 programo tutoría. ¿Sí? Tengo aquí el equipo 1 que no ha subido el material didáctico. No ha subido. Ni siquiera me lo ha enviado a mí y tampoco lo ha subido al chat. Entonces quiere decir que ya este equipo ya inició
con el pie izquierdo. Así que después yo no quiero tener problema. Bueno, cabe señalar, ¿verdad? Que yo la semana anterior había hablado sobre el estado nutricional, habíamos recordado la conceptualización de salud de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Habíamos discutido como que si nosotros en realidad nadie gozara de salud, y allí hablaban de un 10 al 25%, pero eso decía la literatura que se trataba en niños, ¿no? Y también hablábamos sobre la salud y enfermedad, que esto es un proceso. Luego veíamos las técnicas de evaluación nutricional, que no solamente son las técnicas antropométricas, sino que nosotros nos podemos ayudar también con el método bioquímico, ¿no? Y que cuando vamos a evaluar, pues no necesariamente tenemos que tomar todas las medidas, sino dependiendo de cuál es el objetivo de nuestro trabajo para aplicar las medidas de evaluación. Yo les decía, ¿verdad? que en esto para nosotros evaluar el estado nutricional cuando hay bastante paciente y que ustedes no pueden hacer las ecuaciones, ¿verdad? Entonces se le quita la centena y se le dice que debe de pesar 78 kilos, ¿verdad? Entonces yo les ponía un ejemplo de que si el paciente pesaba 85 kilos, ¿verdad? Si es que yo le decía que tiene que bajar tantos kilos, y si el paciente me decía, no, es que yo ahí me voy a sentir muy delgada, pues se negocia los kilos, y después que llegamos a la meta que quiere el paciente, pues nos fijamos otra meta. También les decía que en la literatura aparece mucha variabilidad de peso ideal, peso deseado, ¿verdad? Peso teórico. Yo personalmente trato con el peso deseado. Bueno, les indicaba cómo deben de estar los pies o el cuerpo cuando vamos a tomar la talla, y cómo deben estar los pies y el cuerpo cuando vamos a tomar el peso. Ya cabe señalar que aquí vemos, ¿verdad? Una rayita roja. Todas las balanzas tienen esta rayita roja. Cuando nadie está subido en la balanza, la balanza tiene que estar 0. Ya cuando usamos este tipo de balanza, que no es la ideal, ¿verdad? Siempre nosotros tenemos que encerar la balanza, que esté en 0 la aguja, y que calibrar la balanza. Cuando digo calibrar, ¿verdad? Se sube a la primera persona 3 veces para ver si el peso, ¿verdad? Si el peso varía, quiere decir que esa balanza no está apta para el trabajo. Pero si subimos a la persona en 3 veces y sigue dando el mismo peso, quiere decir que la balanza está apta para el trabajo. Ya, bueno, también veíamos el plano de Frankfurt, ¿verdad? Que colocábamos una escuadra. Bueno, esto no lo podemos hacer aquí ahorita, pero cuando ya vayamos a la universidad, pues vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Para esto necesitamos 2 tipos de escuadra. Ya veíamos que el índice de masa corporal, a medida que el índice de masa corporal sube, pues vamos a tener problemas de salud. Les hablaba sobre los estándares, ¿verdad? Que pues nosotros podemos encontrar miles de tablas y en diferentes idiomas, ¿verdad? Personalmente yo trabajo con esta, ¿sí? También les decía sobre lo que nos había pasado cuando recién pasó el terremoto, ¿verdad? Que muchas veces cuando nosotros decimos al paciente tiene obesidad grado 2, como que el paciente se asusta. Entonces yo esta tablita la tengo en el escritorio y digo, que su índice de masa corporal es tanto, y que se ubique y luego vea su diagnóstico. Entonces uno como paciente, uno mismo se ve el diagnóstico, ¿no? Hablábamos también con el índice cintura-cadera, desde dónde se toma la cintura y cómo se toma la cadera, y cuál es lo normal para las mujeres y cuál es lo normal para los hombres, ¿verdad? Y aquí está la fórmula.
Hablábamos también del tipo de obesidad según su distribución de grasa, ¿verdad? Hablábamos también que nosotros tenemos que cuidarnos porque ahorita estamos así, después de 5, 10 años, 20 años o un año vamos a estar así como la imagen de aquí, ¿verdad? Y aquí me quedé. Bueno, pues nosotros hablamos sobre la circunferencia de cadera, ¿verdad? ¿Qué nos dice aquí? En este cuadro que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí no nos aparece qué es lo normal, sino que nos dice qué es aumentado y qué es muy aumentado, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos la cinta métrica debajo de la costilla flotante, ¿sí? Entonces, si un hombre le pasamos la cinta métrica bajo la costilla flotante, ¿verdad? Tiene, supongamos, salen mayor a 94, quiere decir que ya esa persona está en aumento y ahora en la mujer mayor a 80 ya está en aumento. Se supone que lo que está bajo a ese valor es normal. A mí me gusta aplicar esta tabla de aquí de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Que tenemos un óptimo para las mujeres de menos 64, menor a 64, ¿no? Ya sabemos que la circunferencia abdominal se toma bajo la costilla flotante, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que la circunferencia de cintura es un indicador del tejido adiposo subcutáneo abdominal. Este es un componente estándar de la evaluación antropométrica de persona con sobrepeso en razón de su asociación con el riesgo metabólico y cardiovascular, ¿verdad? Ya en la anterior lámina ya hemos visto cuáles son los riesgos de salud que nosotros como seres humanos podemos tener. Ya, cabe señalar que en todo lo que yo doy clase en medicina, me salieron dos chicos hombres, ¿sí? Con una circunferencia de cintura óptima. Y es raro encontrar en los hombres, ¿verdad? Una circunferencia de cintura óptima. Luego tenemos el riesgo bajo, ¿verdad? Para las mujeres está entre 64 y 75. En el hombre está de 80 a 84. El riesgo medio está de 76 a 80 para las mujeres. En los hombres 85 a 90. Y el riesgo alto está en mayor a 80, como dice aquí, mayor a 80 centímetros. Y en los hombres tenemos aquí que según la Organización Mundial de la Salud es mayor a 94. Sin embargo, acá le han dado un margen de error y dice mayor a 94 y la Organización Mundial de la Salud dice mayor a 90. Bueno, aquí ya vemos, ¿verdad? La forma de pera y la forma de manzana. Sí, por lo general sabemos decir que la forma de pera es para las mujeres y la forma de manzana para los hombres, pero a lo mejor ustedes en la práctica, ya cuando ustedes estén ejerciendo, pues a lo mejor van a encontrar diversidades, ¿verdad? Hombres con forma de pera, mujeres con forma de manzana, o van a encontrar las dos en una sola, ¿sí? O sea, yo siempre sé decir que medicina no es 1 más 1 es 2, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ya. Yo ya no sé. A ver. Cabe señalar, ¿verdad? Que antes para tomar el porcentaje de grasa, uno tenía que tomar un sinnúmero, ¿verdad? Un sinnúmero de pliegues, ¿verdad? Para sacar el porcentaje de grasa y luego nosotros teníamos, ¿verdad? Que hacer la regla de 3. Ahora este aparatito que yo les déjenme subir esto para acá para ver si pueden ver acá. Ya, ¿verdad? Luego tenemos este aparatito que se llama monitor de grasa corporal, ¿verdad? Es como un Nintendo, se trabaja con los botones que nosotros tenemos aquí, las manos tienen que estar en esta barra de aluminio y el dedo pulgar tiene que estar aquí y esto tiene que estar a la altura de las mamas, tanto de los hombres como de las mujeres. Ya, y este es el estándar y nosotros nos libramos, ¿verdad? De estar molestando a nuestros pacientes que se saquen la blusa, que se bajen el pantalón para poder tomar los pliegues.
Y muchas veces, y a veces, bueno, no sé si es exageración o realmente duele, ¿no? Pero muchas veces uno pellizca así y ya dice, ¡ay! Y gritan, ¿no? Y hay otras personas que tienen su cuerpo sensible y que ese pellizco de los calipers les puede dejar un poco como morado, azulado, ¿verdad? Entonces ya eso se nos viene problema. Cabe señalar que todo eso hay que explicarle al paciente, ¿no? No sé, porque como yo doy en 3 cursos de nutrición con diferentes materias, no sé si les dije que nosotros en el policlínico teníamos un paciente, ¿no? Había que hacerle un examen de rayos X, ¿verdad? En una posición que a lo mejor para nosotros como paciente es incómodo, ¿no? Entonces, el paciente no le dijo nada a la persona que le tomó el examen, pero sí se fue a quejar al director del policlínico. Y esa queja solo quedó allí, porque si no se hubiera armado un problema, ¿no? Que le dijo, dice que el radiólogo le había tomado un examen y que le hizo poner en una posición, bueno, ya le explicó él, ¿no? Que para él era como, no sé, era vergonzoso, no sé qué quiso decir, ¿no? Entonces el director del policlínico llama, en este caso al radiólogo, y le dice la queja del paciente. Entonces el radiólogo dice, pero es que así es que se toma. Pero el error del radiólogo es que uno tiene que enseñarle la imagen a nuestro paciente. Decirle, mire, yo le voy a hacer este examen y usted tiene que ubicarse de esta manera. A lo mejor, no sé, en realidad no puedo decirle qué examen es, ¿no? Pero sí sé que hubo ese problema. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros. Supongamos que ustedes sean patólogos o sean ginecólogos y tienen que hacer un Papa Nicolau. Entonces, ustedes, sean hombres o mujeres, tienen que decirnos a nosotros las mujeres. Eso va a doler un poquito, ¿verdad? A lo mejor va a haber sangrado, qué sé yo, o sea, todas las cosas que debe de hacer. Yo me he dado cuenta cuando estábamos en presencial que la doctora Dora le enseñaba a los alumnos a decir, bueno, ustedes tienen que identificarse, decir, bueno, yo soy la doctora Mayra Yepes, le voy a tomar una muestra, va a tener que abrir las piernas, tiene que colocarse las piernas de este lado, va a doler un poquito, pero trate de relajarse, a lo mejor hay un poco de sangrado. Entonces, si usted le dice eso a su paciente, ¿verdad? El paciente va a estar tranquilo, ¿ya? Entonces sabe que sí va a tener un dolor, aunque sea leve. Entonces, de esa manera, si es que ustedes algún día quisieran tomar el porcentaje de grasa por medio de la sumatoria de pliegues, ¿verdad? Y por medio, y tendrían que explicarle todo, que van a tener que sacarse el brasier, que van a tener que sacarse la blusa, que van a tener que bajarse el pantalón, que le van a pellizcar un poco. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que el porcentaje de grasa corporal se calcula utilizando las fórmulas desarrolladas, ¿verdad? Por Hagdon y Beckett. Las fórmulas requieren las mediciones en centímetro con una precisión de 0,0 centímetro. Los hombres y mujeres requieren diferentes métodos de medición porque los hombres generalmente acumulan grasa en el abdomen, cuerpo tipo de manzana o barriga cervecera, mientras que las mujeres acumulan grasa en su abdomen y sus caderas, cuerpo tipo pera. Estos son los rangos de porcentaje de la grasa corporal. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que este aparatito, ¿verdad? Este aparatito internamente ya tiene los datos para, en el momento que nosotros introducimos, aquí se introduce peso, talla, edad, si practican, si son deportistas o si no somos deportistas. Entonces, en estos momentos de aplicar, de hacer todo este proceso, pues la máquina trabaja internamente y saca las fórmulas a reducir. Y ya nosotros lo que vamos a ver son los resultados. Por decir, de 10 a 30 años, ¿verdad? Estarían ubicados ustedes. Las niñas tienen que tener de un 20 a 26% de grasa y los hombres tendrían que tener de 12 a 18% de grasa, ¿verdad? Si ya tenemos estos valores de aquí, quiere decir que estamos con exceso de grasa. Y así vamos viendo según los años que tengamos, ¿ya? Entonces, ¿verdad? Este es un cuadro que aplicábamos con los estudiantes, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí los nombres de los estudiantes, tenemos la edad, tenemos la talla,
¿verdad? Tenemos el peso que nos da, tenemos el índice de masa corporal, tenemos el diagnóstico, también aplicamos una fórmula del peso óptimo, ¿verdad? Tenemos la cintura abdominal, el diagnóstico, tenemos la circunferencia de cadera, que es para sacar el índice cintura-cadera, está el diagnóstico, sacamos la estructura. Siempre en primer parcial llegábamos hasta aquí, ¿verdad? Porque antes se daba en 2 parciales. Luego tenemos circunferencia de la muñeca, ¿verdad? Y teníamos el diagnóstico viendo esta circunferencia de la muñeca con la talla, ¿verdad? Que tienen estructura grande los estudiantes. Tenemos la brazada. Doctora, disculpe, tiene apagado el micrófono. Cuando me bota el Zoom, me apaga automáticamente el micrófono. Ya tenemos la brazada. Les decía que hay 3 técnicas para predecir la talla de un paciente, ¿verdad? La brazada, la talón rodilla acostado y talón rodilla sentado. Y nosotros podemos predecir talla. También cabe señalar que hay hay fórmulas para predecir un peso óptimo, ¿no? Yo sé que ya ahorita la mayoría de los hospitales o clínicas, ¿verdad? Ya tienen la camilla que tú vienes y aprietas un botón y ya te da el peso, ¿no? Antes en el seguro también habían unas sillas de rueda que se sentaba el paciente y allí ¿cómo se dice? Donde se pone el brazo, habían unos botoncitos y ahí uno los programaba y también daba la talla el peso del paciente, ¿sí? Ya, entonces todos estos datos que hacían los chicos tenían que aplicar la anamnesia alimentaria y se hacía una comparación entre los datos que tenemos aquí y se hacía con la anamnesia alimentaria. ¿Qué era la anamnesia alimentaria? ¿Verdad? La hacíamos en dúo. En dúo. Quiere decir que supongamos en este caso Carlos Ricachi le hace a Diego y Diego le hace a Carlos. Pero no es que van a poner los datos que quieran, porque después cuando ponen los datos que quieran, al momento de hacer el análisis, no lo pueden hacer. Sí, porque bueno. Y ahora ya no me quiere bajar. Ay, si no es una cosa, es la otra. Yo pensé que ayer el internet estaba súper malo por el problema que hubo en las redes sociales. Bueno, este es otro ejercicio, ¿verdad? De lo mismo que ya les acababa de explicar. Y ahora, pues lógicamente vamos a tener las medidas. A ver, pregunto. Esta pregunta no va a ser evaluada, pero si alguien conoce este aparatito que está aquí. ¿Alguien conoce? Conversemos. Ah, No se le entiende bien, doctora. déjame ver si me conecto con el teléfono un ratito. Ay, Dios. A ver, ¿dónde está? Salir del Wi-Fi.
No conectar, porque si lo conecto al wifi pasa lo mismo. Jordan. Hola. Recording in progress. Ya, voy a... Doctora, tiene que apagar un audio o el de la Sí, computadora. ya. Ya eso es lo que voy a hacer. Y ahí. Ahora sí. Nos toca. ¿Verdad? Entonces, bueno, yo les preguntaba a ustedes si saben cómo se llama este aparatito que está aquí y si es que lo han visto alguna vez. Cualquiera de ustedes puede contestar. No es pregunta evaluada, sino más bien para ver qué grado de conocimiento tienen. No, doctora, yo al menos no lo había visto. No lo había visto. Carlos Ricachi. Tampoco, doctora, no lo había visto antes. Ya, a lo mejor ahorita no lo han visto porque en realidad, ¿verdad? Esto se manejaba antes. ¿Por qué? Porque ya ahorita hay nuevos equipos, pero este aparatito se llama infantómetro, sea artesanal, sea que lo compremos, sea como sea, se llama infantómetro. Inclusive, cabe señalar que nosotros en el policlínico teníamos, era un cajón, ¿verdad? Un cajón y más o menos de una cuarta, o sea, era como ver una cama cuna, ¿no? Pero más o menos una cuarta tenía por decir, si esta es la base del cajón, entonces tenía altura en todos sus 4 lados. ¿Para qué? Para evitar que el niño se caiga, ¿no? Era un cajón artesanal y lo que se ponía abajo, ¿verdad? Era como una colchoneta y también se ponía una cinta métrica. ¿Para qué? Para tomar la longitud de los niños. Cuando un niño tiene menos de 2 años se llama longitud, ¿sí? Ahí no llamamos talla, sino llamamos longitud. Y este aparatito se llama infantómetro, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Aquí mismo tenemos, dice, obtención de la longitud de los niños menores de 2 años. La longitud es la medición de la mayor dimensión corporal. Consideraciones a tener en cuenta, ¿verdad? La obtención de la talla en niños menores de 2 años. Entonces, ¿qué es lo que se le hace? ¿Verdad? Igual, se le hace que la mamita le quite los zapatos, que le quite los gorritos. A veces hay unas niñas que le hacen unos cachitos y les ponen unas cosas por acá en la cabecita, ¿verdad? Todo eso hay que quitarle al niño. Igual, a nosotros cuando nos toman la talla, ¿verdad? Hay chicas que entonces ese moño también va a ocultar, ¿verdad? La toma de la talla de la persona adulta. Entonces igual se procede con el niño. Luego se coloca al niño boca arriba sobre la superficie del infantómetro, ¿verdad? Con la cabeza contra el tope fijo y los pies hacia el tope inmóvil. ¿Qué quiere decir? Que este tope de aquí es fijo, si vemos, y aquí va la cabecita. Y acá van los pies del niño. Y este se mueve, esto hace como escuadra, ¿no? Si el niño es más grande, lógicamente que se hace para este lado. Si el niño es más pequeño, se corre para este otro lado, ¿no? Entonces a esto se llama infantómetro. Todavía se usa, sino que lógicamente ya la tecnología está avanzando. A ver, ya no me quiere pasar esto. Ay, Dios. Ya. Y este es un infantómetro, ¿verdad? Como que dice moderno. Así que los que ya van a ser pediatras, los que van a escoger el campo de la pediatría, ya van a tener un infantómetro moderno, ¿no? Si vemos aquí, elegante, blanco, es digital, todo eso, ¿no?
Y también para tomar la longitud del niño, pues lógicamente tiene que haber consideraciones. Poner la mano en la rodilla. Muchas veces nosotros necesitamos ayuda en este caso, del que va a la consulta con el niño para poder colocar la cabecita, ¿no? Y entonces, pues ya vemos que sí hay actualizado. Y este infantómetro, ¿verdad? El artesanal que les mostré anteriormente, también este artesanal se puede usar de forma vertical, ya lo vamos a ver, ¿sí? Mire, como yo les decía, hay que colocar la cabecita, ¿verdad? Y nosotros necesitamos ayuda, en este caso, del papá, la mamá o de la persona que lleva al niño a la consulta, ¿no? Y aquí estamos, ve que la enfermera o el médico tiene las manitos sobre la rodilla y con otra mano viene y sube la regleta y la otra persona le está ayudando con la cabeza. Ya. Y yo les decía que este infantómetro también se puede usar vertical. ¿Se recuerdan que yo les había dicho que la cabeza iba en la parte que no se mueve cuando lo hacemos en forma horizontal, ¿verdad? Pero cuando ya lo hacemos en forma vertical es al revés. Donde antes iba la cabeza, ahora van los pies. Y donde iban antes los pies, va ahora la cabeza, porque esta regleta que ven ustedes aquí, tiene que bajar, ¿sí? Esto ya lo usamos cuando ya el niño está más grandecito, pero ¿con qué consideración? De que tiene que estar soportada en la pared. ¿Por qué tiene que estar soportada en la pared? Porque si nosotros lo dejamos en medio, supongamos que este sea el infantómetro, va a estar bailando, ¿no? Entonces nosotros tenemos que como que sostenerlo con la pared para que el niño no, ¿cómo se dice? No baile, bueno, no se mueva cuando le está tomando, ¿no? Igual también hay consideraciones, ¿verdad? Para colocar al niño en forma de pie. Aquí vemos otro infantómetro. Cabe señalar que bueno, diría el tallímetro, ¿no? La primera vez que nosotros utilizamos tallímetro porque no había balanza, ¿verdad? En el policlínico, yo mandé a hacer 2 tallímetros artesanales. ¿Por qué los mandé? Porque con 2 tallímetros artesanales cada uno me costó $20. Entonces yo gasté $40 en esos tallímetros artesanales. Pero si yo ya iba a comprar un tallímetro, ¿verdad? De esos que ya vienen fabricados, pues $40 ni siquiera me iba a alcanzar para pagar una letra, ¿no? Entonces lo importante era tener la talla y de la longitud, la talla del paciente. Entonces yo los mandé a hacer, uno para enfermería y otro para nutrición, ¿sí? O sea, uno cuando está en su trabajo y no tienen los equipos, uno tiene que ver cómo la hace, porque usted no se puede quedar cruzada de mano y decir, pero yo no puedo evaluar el índice de masa corporal porque no tengo que tomar la talla. O no puedo tomar el peso porque no hay balanza. Aunque sea, uno tiene que irse con su balanza de baño y hacerse un tallímetro artesanal o en tal caso pedirle al visitador médico que le obsequie, aunque sea una de esas cintas adhesivas que ponen en la pared y nos arreglamos, pero nosotros hacemos nuestro trabajo. Luego tenemos la balanza, ¿verdad? Esta balanza es pediátrica. Esta balanza yo aún la he visto, ¿no? Lógicamente hay más modernas, ¿verdad? Y menos moderna como esta, ¿no? Y siempre al niño se lo pesaba con algo ligero porque esto es metal. Entonces imagínense que nosotros le quitamos la ropita al niño y vamos a ver que nuestro niño va a llorar de lo frío que encuentra. Entonces siempre se ponía algo liviano, pero que el niño no se colocara dentro del metal. Ya, y cabe señalar también que a pesar de esto, las balanzas también hay que calibrarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la persona que limpia, ¿verdad? Puede mover la balanza, entonces ya la medida no va a ser exacta. Entonces siempre hay que graduarla, siempre hay que calibrarla, ¿no? Y así, pues lógicamente aquí ya tenemos platillo de metal, 2 barras de metal, ¿verdad? Una con escala de kilos y la otra con escala de gramos. Cada barra tiene sus pesas móviles, ¿verdad? El tornillo para calibrar la balanza. Luego tenemos aquí, vemos el número 3, aquí está el tornillo para ponerle en 0. El 4, donde está el número 1, 2, 3, 4, ¿verdad? El cuerpo de la balanza, que es de metal pesado y sostiene el plato. Luego tenemos las modernas,
Si ven las modernas, ya son digitales, ¿verdad? Se le pone un pañalito al bebé, de esos que no pesan mucho, para que el bebé tampoco pues sienta el frío de la balanza, ¿no? Y cabe señalar que en estas que son digitales, pues hay unas que son a corriente y otras que son a batería. Entonces, eso tienen que ver, porque si esa batería y ya la batería no está, pues nos puede dar un falso negativo o un falso positivo. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Así que los que van a ser pediatras, pues ya van viendo cuáles son los equipos que ustedes pudieran adquirir, ¿ya? Y también, a ver, veamos, Yomaira. Yomaira. Sí, doctora, digan. A ver, Yomaira, imaginémonos que usted en vez de médico es enfermera y Carlos Ricachi es su médico. Y Carlos le dice, a ver, tráigame el peso del bebé porque tengo que dar una medicina. Ustedes saben que en la medicina a los niños se dan por kilogramo de peso. Y el niño llora y llora y llora y llora y no puede tomar el peso. ¿Qué hace? ¿Qué le dice a Carlos? A ver, Yomaira, ¿qué le dices al doctor Carlos Ricachi? No sabría decirle. ¿Cómo? Tendríamos que calmar primero el bebé con la ayuda de la mamá de pronto. ¿Cómo dices? También tendría que solicitar la ayuda de la mamá de pronto. O el niño de... ¿Pero cómo? ¿Qué ayuda? Para poder calmarlo. Para poder calmarlo. A ver, ¿alguien más de la sala? Ana Carolina. Se mide primero al bebé con la mamá y luego ¿Se mide? se disminuye el peso de la madre. Pero me dijiste, ¿se mide? Se pesa, perdón. Se pesa, ¿verdad? Se pesa. Exactamente, se pesa al niño con la mamita, ¿verdad? Como lo tenemos aquí, se pesa el niño con la mamita, luego solamente la mamita sin el niño y se resta. Y la diferencia quiere decir que es el peso del niño. Cabe señalar, chicos y chicas, que es bien cierto que las enfermeras son las que tienen que dar estas medidas, pero muchas veces hay que explicarle a la enfermera cómo debe de proceder. Se lo digo por experiencia. Ya, por ejemplo, nosotros en el Poli damos micronutrientes y este programa, el del PAN 2000, que había mi bebida y mi papilla, y ustedes saben que el ministerio, ¿verdad? En esta cuestión de los datos, pues es estricto, lo solicitan. Ya, entonces nosotros no podíamos decir, no podemos dar el peso del niño. ¿Por qué? Porque el niño lloraba y a pesar que se le hacía juego, a pesar que se le daba chupeta, a pesar que se le daba galleta, etcétera, etcétera, el niño no se calmaba. Entonces, ¿verdad? La enfermera decía, pero no puedo obtener el peso. Les digo, ¿cómo que no lo puedes obtener? Entonces, cuando un niño llora, se toma el peso juntos y después solo la mamita y se hace la diferencia y tranquilamente se puede obtener el peso del niño, ¿no? Entonces, espero que ustedes no le olviden y si mañana o pasado sale un profesional que no entiende o no comprende cómo pesar a un niño que llora mucho, pues ustedes tienen la solución. Ya, cabe señalar, ¿verdad? Que en el ministerio siempre cambian, ¿verdad? Siempre cambian, en este caso, el carnet infantil, ¿sí? Siempre lo cambian. Ya, este carnet infantil, yo, bueno, como tengo confianza con el doctor Nakin, yo una vez le dije, uy, usted del ministerio sí que tiene plata. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque ahora han hecho una libreta infantil, ¿sí? Y el carnet que estaba, le digo, me parecía funcional. Y este carnet, antes de este carnet, había otro que solamente tenía una curva, ¿sí? Pero a mí me parece, mi apreciación personal, me parece que este carnet es completo. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos los datos del bebé, ¿verdad? Tenemos en qué zona, etcétera, vive el niño, tenemos si es que tiene la historia clínica o si tiene la cédula, ¿verdad? Tenemos el peso con que el niño nació, tenemos la longitud con que el niño nació, tenemos el perímetro cefálico con que el niño nació y tenemos el agar, ¿verdad? Y ya al final vamos a ver qué es el agar.
Ya, entonces nosotros hacemos esto. Y también tenemos el apego precoz. A ver, voy a hacer una pregunta. Antonella Álava. Buenos días, Antonella, doctora. buenos días. Buenos días, Antonella. Antonella, ¿qué es el apego precoz? ¿Apego ¿qué? Apego precoz. Aquí está escrito, apego precoz. ¿Qué es? Es como cuando el acercamiento del recién nacido con su madre. Cuando ¿Verdad? recién nace, Sí, es el acercamiento del niño recién nacido con la mamá, ¿no? ¿Qué quiere decir ese acercamiento? Imaginémonos que esto es el bebé, entonces al bebé lo pone aquí, en el pecho, ¿verdad? Y es una forma también de medir, porque el niño, si tiene sus reacciones bien, ¿verdad? Va a comenzar como a patalear y querer subir hasta tomar el seno, ¿verdad? De la mamá, o querer subir. Entonces nosotros también es una forma de ver las reacciones. Ya, y felicitaciones, Antonella, porque en otros años, pues los chicos no saben qué es el apego precoz y hacen hasta la cara media rara, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que poner y tenemos que también completar si el niño recibió la lactancia materna cuando nació, ¿verdad? Lógicamente, aquí van a ver por qué debe acudir la mamita al centro, ¿verdad? Con el niño, las fechas, los próximos controles y el médico que los atiende. A esto, el primer año nosotros le llamamos control de niño sano, ¿verdad? Que quiere decir que mes a mes tenemos que llevar al niño al centro de salud. Pero si es que el niño por algún motivo tiene alguna dolencia, no van a esperar el mes, sino que tienen que llevarlo antes, ¿ya? Luego tenemos aquí las vacunas que les ponen las fechas y cuándo es la siguiente dosis. Y luego tenemos aquí, ¿verdad? Los micronutrientes, son los programas que tienen que ver con la nutrición, suplemento de hierro, ¿verdad? Dependiendo. Aquí hay una chispa, no sé si todavía dan la chispa, ¿verdad? Pero supongamos que en vez de chispa ya den otra cosa, entonces ya el carnet uno viene y le borra que dice chispa y le pone. Pero este es un carnet viejo, pero ¿por qué les muestro este carnet? Porque yo les digo que para mí me parece un dato completo. Vamos a ver la parte interna del carnet. Antes el carnet solamente tenía esta curva, que es de peso-edad. Ahora este carnet le pusieron la otra curva que está edad. Ya, ¿por qué les digo a ustedes que es muy importante? Porque esta es una ayuda para el médico. Ya, aquí tenemos a la mamita que está dando el seno, ¿verdad? Que tenemos que los 6 primeros meses tiene que ser lactancia materna exclusiva, de día y de noche y sin horario, ¿verdad? Después de los 6 meses, ¿qué es lo que debe comer el niño? Después de los 9 meses, ¿qué debe comer el niño? Y después del año y más, ¿qué debe de comer el niño? Eso en relación a la alimentación. Y luego tenemos, ¿verdad? El desarrollo psicomotriz. O sea, nosotros tenemos que ver un niño menor de 6 meses, ¿verdad? Ya se gatea. Un niño de 6 meses ya se puede sentar, ¿verdad? Y esto es una ayuda para los padres, para los médicos o médicas que son pediatras, ¿no? Lógicamente que ellos sí lo van a saber, pero por algún motivo, por el estrés, entonces uno dice a ver el carnet y comienza a mirar todas estas cosas. Entonces le dice, el niño ya son 8 meses y no se sienta, ¿qué está pasando? ¿Ya? Esa por una parte. Por otra parte, ¿verdad? Nosotros vemos esta curva. La curva normal del niño debe de ir ascendiendo, así como está aquí, ascendiendo, aunque sea poco a poco ascendiendo. Si la curva no asciende y se queda en forma horizontal, quiere decir que hay un peligro, una alerta. ¿Qué está pasando? Porque el niño no sube de peso, ¿ya? Y luego tenemos que desciende. Entonces, cuando ya desciende, el peligro es latente. Entonces, ¿por qué el niño no sube de peso? Tendrá muchas diarreas o otros problemas de absorción de nutrientes, ¿verdad? Entonces ya hay que hacer un estudio, ¿verdad?
Cuando nosotros hacemos en la talla no se va a presentar esta curva de descenso. Ya, porque si ya uno tiene 50 centímetros, el siguiente mes no puede tener 48, a menos que haya existido una mala, ¿cómo se dice? Una mala, no, cogieron la talla equivocada, ¿verdad? Y entonces le pusieron y ahí a lo mejor presenta este fenómeno, pero no debe de haber este fenómeno. La curva de la talla para la edad tiene que estar ascendiendo o tiene que estar horizontal, pero menos hacia abajo. En el peso sí se emplea para abajo, ¿sí? Si nosotros vemos aquí abajo, ¿verdad? Están la edad del niño hasta los 5 años. Si vemos para acá arriba en lo vertical, tenemos los kilogramos, ¿verdad? Igual acá, acá sería, ¿verdad? La talla en centímetros y acá sería, ¿verdad? La edad en meses y en años. Ya, eso. Por favor, si voy muy rápido, me avisa, ¿sí? Y este es el carnet de la niña que no lo voy a explicar porque es lo mismo, ¿verdad? Cambian son los colores, ¿ya? Es lo mismo. Y esto yo les decía sobre el agar, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué valoramos en este test? Vamos a valorar la apariencia, es decir, el color de la piel. Vamos a valorar el pulso, ¿verdad? La frecuencia cardíaca. Vamos a valorar la gesticulación, que es respuesta a estímulo, la actividad, tono muscular y la respiración. Cabe señalar que esto yo solamente le traigo como referencia, pero realmente yo esto no debo de dar. ¿Quién debe de dar esto? Es la profesora de pediatría, el doctor o la doctora de pediatría es lo que debe de dar. Pero imaginándonos que el docente se omitió esta parte en el sílabo, ustedes con buena palabra, ¿verdad? Bien bonito, le dicen, profesora, nosotros quisiera, o doctor o doctora, nosotros quisiéramos que nos explique sobre el agar, que no lo entendemos. Sí lo hemos visto, pero no entendemos bien, ¿sí? ¿Por qué? Ya, por ejemplo, aquí dice 0 puntos. Si tiene 0 puntos, quiere decir que el niño en la apariencia está un color azulado, que en el pulso está ausente, que la gesticulación no responde, que la actividad tonomuscular, actividad tiene los músculos flácidos y flojos, y que la respiración no respira, ¿ya? Yo pienso, si no respira y pulso ausente, quiere decir que no hay vida, ¿no? Pero el pediatra es que le va a explicar eso. Ya, y cuando vale un punto, ¿verdad? Todo lo que acabo de mencionar de colores azules, ¿verdad? Ahora va a ser por parte, ya no va a ser todo el niño azul, sino que las extremidades, ¿no? Luego el pulso va a ser inferior a 100 por minuto, la gesticulación mueca y llanto débil, ¿verdad? Es por eso que a los niños le dan una palmada en la nalguita, ¿verdad? Para que llore, como que el niño diga, bravo, estoy aquí. La actividad del tono muscular, cierto tono muscular, ¿verdad? Flexiona las extremidades, que yo les decía que cuando hay el apego precoz, el niño comienza como a querer subir, ¿verdad? Y la respiración va a ser un poco lenta. Y si el niño está cada indicador o cada señal va a tener 2 puntos. Si la apariencia del color del niño está rosadito, tiene 2 puntos. Si el pulso es rápido, más de 100 pulsaciones por minuto, está muy bien. Si su llanto y su estornudo y tos es fuerte, perfecto. Si la actividad, ¿verdad? Su tono muscular son movimientos activos y rápido, perfecto. Y si en la respiración llora regularmente y que muy fuerte, quiere decir que el niño está. Entonces, si todo tiene 2, quiere decir que este niño tiene 5, ¿verdad? Y lógicamente, pues menos de 7 ya quiere decir que el niño tiene algún problema. Ya, y este es el perímetro cefálico con que el niño debe de nacer. Por eso si ustedes vieron en la cartilla, en el carnet, ¿verdad? Ahí decía perímetro cefálico, ¿no? Entonces aquí tenemos la edad del niño, tenemos el peso del niño, tenemos la talla del niño y tenemos el perímetro cefálico o el perímetro craneal del niño, ¿no? Entonces veamos un niño nacido, ¿verdad? Ustedes saben que pesa entre 3.4 y 3.5.
bueno, habrán unos niñitos que pesan un poquito más y otros niñitos que pesan un poquito menos, ¿verdad? En la talla, pues lo normal sería 50, pero aquí tenemos 50.3, puede ser un poquito menos o puede ser un poquito más. Y el perímetro craneal está en 34 y 8, ¿no? Cabe señalar, no sé dónde está la cinta. Cabe señalar que para medir el perímetro cefálico, ¿verdad? Por lo general no lo hacemos con la cinta métrica. Hay una cinta que es como un cinturón, ¿verdad? Entonces nosotros venimos, supongamos que no se ve, supongamos que el vaso sea el niño, ¿no? Entonces nosotros venimos y podemos así y la cinta solo ala, porque es como un cinturón. Esa es la cinta especial que hay para medir el perímetro cefálico. Bueno, continuamos. Y esto sí parte de nutrición, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que la leche de la mamita es para el bebé, que la leche de la vaca es para el ternero. ¿Por qué? Por los análisis químicos que se hacen, ¿verdad? En cada 100 gramos se hacen. Entonces, por ejemplo, en la energía caloría vemos que la mamita en 100 gramos tiene 70 calorías y la leche de vaca tiene 61. Perdón un ratito que se está terminando la batería del reloj. Ya, para ponerlo. Ya luego, ¿verdad? Nosotros tenemos carbohidratos por cada 100 gramos, la leche humana tiene 7 y la leche de vaca tiene 5,4. Pero el problema está aquí. La leche humana tiene por cada 100 gramos 1.03 gramos de proteína. Y miren la proteína de la leche de vaca. 3.3, que es la caseína, ¿no? La grasa, no hay ningún problema. En el calcio, ahí también está el problema. La mamita, la leche de la mamita en 100 gramos tiene 30 miligramos y la vaca tiene 119 miligramos. En hierro, la mamita en la leche materna tiene 0.02 por cada 100 gramos y la leche de vaca tiene 0.05, tiene más. Por eso esos indicativos están con rojo, ¿verdad? En la vitamina A no hay problema, en los folatos tampoco, en la vitamina C tampoco, ¿verdad? Entonces, por esta circunstancia es la que nosotros no debemos recomendar leche de vaca para los niños, ¿sí? Sino que la mamá tiene que hacer un esfuerzo, ella alimentarse correctamente, dar de succión al niño, ¿verdad? Dar la lactancia materna, porque entre más succión haya, pues va a haber mayor producción de leche. Pero nuestras mamitas, ¿verdad? Dicen que no, que les duele el pezón, que les duele esto, que les duele más allá, más acá, o que no tienen leche y por eso no dan, ¿sí? Pero mientras ellas no dan la leche, pues lógicamente pues no va a haber producción de leche, ¿sí? Si ustedes conocen ¿cómo se dice? El seno, la formación del seno interno, de la forma interna, ¿verdad? Ustedes van a ver que dentro del seno hay unas formas como gametos, ¿verdad? Como ver un gajo de uva, ¿no? De uvas. Entonces, en el momento que va succionando, pues eso se van como tocando y van dando la leche. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que inculcar. Por eso, leche materna para el bebé y leche de vaca para el ternero, ¿sí? También cabe señalar que el organismo del niño pues no está realmente formado, ¿ya? Y también cabe señalar que en el periodo de Rodrigo Borja, cuyo ministro de Salud fue el doctor Plutarco Naranjo, él suprimió los sucedáneos de la leche del primer semestre. ¿Qué son los sucedáneos de la leche? No es otra cosa que la leche maternizada. ¿Por qué la suprimió? Suprimió la venta, ¿verdad? Con el afán de que las mamitas dieran la lactancia materna a los niños, ¿sí? Con ese afán se suprimió en el periodo de Rodrigo Borja los sucedáneos de la leche. Entonces, fue una buena estrategia, ¿verdad? Y así el niño se alimenta bien y
pues lógicamente puede tener un estado de salud, pues caminando para lo óptimo, ¿no? Y cabe señalar que también hay estudios, si ustedes revisan, ¿verdad? Que cuando los niños son alimentados con las fórmulas, ¿verdad? Porque la fórmula no es otra cosa que la leche de vaca, solamente que está industrializada. Pueden tener problemas de obesidad y diabetes a medida que vayan creciendo. Ya, aquí nosotros también tenemos otro cuadro comparativo de los electrolitos, ¿verdad? Leche materna versus leche de vaca. Nosotros vemos sodio también por 100 gramos, vemos 140 miligramos de sodio en la leche materna y mire la leche de vaca, tiene 515. El cloruro tiene 390, la leche materna, y la vaca tiene 970. Y el potasio tiene 450 la leche materna por 100 y la leche de vaca tiene 1400 miligramos, ¿sí? Entonces, por esta gran diferencia que hay, es que nosotros tenemos que inculcar que las mamitas den al niño, al recién nacido, la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. ¿Se acuerdan que yo les decía que ahora ya había, ¿verdad? ¿Cómo muevo esto? Ya, que había nuevas curvas, ¿verdad? Estas son una de las nuevas curvas. Inclusive yo ya la subí al Teams, ¿verdad? Aquí vemos peso, edad, niña de 0 a 6 meses. Normal si sube. Alerta si se queda horizontal y peligro si se va hacia abajo, ¿no? Y por lo general yo sé decir que lo verde es un estado nutricional normal del niño o de la niña. Si está fuera de lo verde hacia abajo, está con bajo peso, y si está sobre lo verde, quiere decir que tiene sobrepeso, ¿no? Entonces nos manejamos con dos y menos 2 desviaciones estándar o 2 o menos 2 puntajes Z, quiere decir que el niño está en un estado nutricional normal. Luego tenemos la longitud. Cuando hablo de la longitud, acuérdense que es la talla. Y como le decía anteriormente en el carnet, ¿verdad? La longitud no tiene la cola hacia abajo. Porque cuando uno crece, no es decir que al mes, si ahorita tiene un niño 55 centímetros, no es decir que el siguiente mes que venga a la consulta el niño va a tener 52. Y si eso pasa, quiere decir que la talla no se tomó adecuadamente o no se registró adecuadamente, ¿no? Y también cabe señalar que hay enfermeras que no saben llenar esto. Entonces hay una experiencia de una de las chicas, ¿verdad? Que se fue al subcentro con su sobrino. Y entonces, como siempre se les recomienda que el niño tiene que llevar su carnet, llevan el carnet y ni el médico ni la enfermera sabían llenar las tablas, la libreta. Entonces ella dice, pero si esto es fácil. Dice, nosotros sí sabemos que somos estudiantes, y ella vino y le marcó. Entonces para ella fue una alegría haberle enseñado tanto a la enfermera como al profesional médico, ¿sí? Haberle enseñado esto. Cabe señalar que en el examen de habilitación le hacen mucho énfasis a estas curvas, ¿sí? ¿Y por qué no comparto esta curva? Porque yo tengo que ver, ¿verdad? De 0 a 6 meses el peso. Después tengo que buscar una tabla en la página de la cartilla que diga de 0 a 6 meses la longitud. Entonces no está toda junta como en el carnet, que yo puedo hacer una comparación. Ya, yo la puedo hacer, pero de ahí para hacer la comparación tengo que estar avanzando y retrocediendo para ver la evolución del niño. En cambio, en el carnet está desde 0 hasta 5 años. Y aquí las hojitas están repartidas. Ya ahí tengo otro, ¿verdad? Peso, edad, y estos son los indicadores. Entonces, ¿cuáles son los indicadores? Tenemos peso para la edad, que es lo que está en la tabla y está en la cartilla. Tenemos talla para la edad, que es lo que está en la cartilla y está en el carnet. Y lo que no tenemos es peso para la talla. Cabe señalar que estos son los indicadores de Waterloo, ¿verdad? Waterloo evalúa el estado nutricional con 3 indicadores: peso para edad, talla para la edad y peso para la talla.
en el carnet y en la libreta solo aparecen estos dos. Y como yo les decía, ¿verdad? Lo que está dentro de lo verde es +2 y -2 desviación estándar. Si es desviación estándar, pues lógicamente está normal. Si es puntaje Z, también va a salir -2 y +2 puntaje Z, es normal. Si sale menos de -2, el niño está desnutrido, o sea, bajo el color verde, ¿sí? Y si tenemos mayor a +2 desviación estándar, quiere decir que ya hay sobrepeso u obesidad, lo que está sobre el color verde. Asimismo, tenemos para talla para la edad, ¿verdad? Nosotros decimos +2 y -2 desviaciones estándar o puntaje Z están con buena talla. El niño está creciendo bien. Si tengo menos de -2 desviaciones estándar, quiere decir que el niño tiene talla baja o, como dice acá, bajo los indicadores, una desnutrición crónica o un retardo en el crecimiento. Y si yo tengo más de +2 desviaciones estándar, quiere decir que el niño está normal, ¿verdad? Si tengo -2 desviaciones estándar, quiere decir que el niño está desnutrido y tiene una desnutrición aguda. Y si yo tengo más de +2 desviaciones estándar, el niño está obeso. Mire que son diferentes indicadores: peso para la edad, talla para la edad y peso para la talla, ¿sí? Mucho cuidado con eso porque se saben confundir. Según Waterloo, ¿verdad? También hace la clasificación de la desnutrición según la etiología. Bueno, esto se les ha de ser familiar porque ustedes también explican a las enfermedades según la etiología, según el tiempo, según la severidad, ¿verdad? Tenemos la clasificación etiológica. Según su etiología puede ser primaria, secundaria o puede ser mixta, ¿sí? La clasificación por severidad o intensidad, según Waterloo, pues es talla edad, ¿verdad? Ya lo que vimos hace un momento, peso talla y peso edad. Y la clasificación de la desnutrición por su duración, o sea, por el tiempo, ¿verdad? Igual que las enfermedades, usted puede ser aguda y puede ser crónica. Y por su intensidad puede ser leve, moderada o severa. Estos términos, pues lógicamente son familiares para ustedes, ¿no? Y aquí también tenemos, según lo mismo que tiene Waterloo, pues también tiene, según MINSA, desnutrición aguda, peso talla, desnutrición crónica, talla edad y desnutrición global, peso edad. ¿Sí? Por lo general nosotros cuando escribimos le ponemos dos rayitas oblicuas, ¿verdad? Porque aquí es como que yo dijera peso sobre talla. Entonces las dos rayitas te implican peso para la talla, ¿sí? Y tenemos los riesgos de desnutrición, ¿verdad? Si ya un niño menor de 1 año tiene un peso para la edad menos 1 a -2 desviaciones estándar, quiere decir que está en riesgo de desnutrición, es decir, ¿verdad? Bajo lo verde. Y si yo digo que un niño está en peso talla -1 a -2 desviación estándar o puntaje Z, también tiene riesgo de desnutrición. Es decir, que el niño no tiene la talla para el peso que está ganando el niño. Eso sería en cuanto a la evaluación del estado nutricional. Ahora sí, pregunto, ¿hay algo que no entendieron? Hola. Chicos, es el momento de decir, doctora, yo no entendí las curvas, no entendí lo de acá, no entendí lo más allá. Porque acuérdense que con esto nosotros vamos a tener un acercamiento, ¿verdad? En la universidad. Y yo ahí ya no voy a repetir nada, porque ustedes tienen que ya saberlo. ¿Sí? Ustedes lo único que ya me van a hacer es a marcar. Pregunten, por favor. Ah, sí, doctora, o sea, sacar el índice de grasa corporal es distinto que sacar el índice de masa corporal, ¿verdad? Claro. El porcentaje de grasa es muy diferente al índice de masa corporal. El porcentaje de grasa yo ahorita lo aplico con el aparatito que le enseñé ahora. ¿Sí? Pero si yo lo hiciera en forma manual, yo tendría que aplicar muchas medidas de los pliegues. Yo había visto en una página en internet que solamente te pide unas medidas
y ahí ya te saca el índice de grasa. No sé si... Ya, pero es que esas medidas son las de los pliegues. ¿Sí? Son las de los pliegues, no te saca sino más, pero aquí tú con este aparatito solamente tú tienes que ingresar el peso y la talla, tienes que ingresar la edad, ¿verdad? El sexo, si eres hombre o mujer, si eres deportista o no, entonces tú ya vienes y le vas dando con los botoncitos y te da. Este aparato mismo te saca el índice de masa corporal y te saca el porcentaje de grasa. Sí. También hay unas balanzas de impedancia biomagnética, ¿verdad? Que también te hacen ese proceso. Inclusive, si no estoy equivocada, la balanza de impedancia biomagnética también te da el porcentaje de agua. Antes, mucho antes, ¿verdad? Había en Fibeca una balanza que tú ingresabas los datos, te parabas ahí, cogías las manillas y te daba una serie de medidas. Sí, pero ya no la tienes. Sí, pero en Fibeca había eso. O sea, tú ibas a Fibeca y te ponía tus datos y ya te podías tener todos los datos que tú querías allí. Sí. ¿Algo más? Chicos, ¿todo está entendido? A ver, Ana Carolina. Si pudiera profundizar un poquito más en el tema de las curvas del carnet. De las curvas del carnet. A ver, ¿quieres las curvas o quieres el carnet? O sea, más bien la ubicación de los valores. Ya. Me voy para allá. Ya. Estamos aquí. Te explico con el carnet que en realidad son las mismas curvas, sino que están como desagregadas. ¿Sí? O sea, en estas curvas aparece una hoja con menos de 0, por decir, 6 meses. Después aparece de 6 meses a 1 año en las curvas, ¿verdad? Y después ya aparece por año. Pero en el carnet están todas incluidas, ¿sí? Es por lo que cabe en la pantalla. A ver, supongamos aquí, independientemente si es hombre o mujer. Ya te voy a marcar algo, a ver, insertar una de estas bolitas, ¿verdad? Supongamos, a ver, veamos si puedo ver. Este es peso para la edad, supongamos que un niño ya tiene, y aquí le ponemos la bolita. Le vamos a hacer una chiquitita, ¿no? Supongamos. Por lo general, las enfermeras y el profesional usa una tinta roja, ¿no? Para marcar. Ya supongamos que esté así. Supongamos que vamos a pegar algunas bolitas, ¿verdad? Ahí las voy a pegar y ya las voy a armar. Ya, supongamos que sea así. Ya, entonces la ponemos aquí. La ponemos aquí. Ponemos esta otra bolita por aquí. Ponemos otra bolita por acá. Y ponemos otra bolita. Disculpe que lo haga así, pero es que yo soy muy mala para la tecnología, ¿no? Bueno, supongamos que aquí ya está este carnet de niña. Ya supongamos que la niña llegó a consulta, ¿verdad? Usted que es la pediatra llegó al año. Entonces, usted viene y aquí tenemos el año, ¿verdad? Aquí abajo y acá tenemos los kilos. Entonces, según aquí, esta niña pesa entre casi 11 kilos. A ver, 9, casi 10 kilos, ¿no? Pongámosle que pesa en 10 kilos. Entonces, después de consulta, la niña ha ido subiendo, ¿no? Subiendo poquito a poquito. Entonces, quiere decir que la niña está con un buen peso, ¿verdad? Que está evolucionando bien en su estado nutricional. Ya, imaginémonos que ahora, ¿verdad? Yo tengo estas parejitas, estas marcas que yo las tenía hacia arriba, ahora las tengo horizontal, ¿verdad? Ahí, están horizontal, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí hay algo, que hay una alerta, ¿sí? Entonces ya uno tiene que preguntarle a la mamá o a la persona que va con la niña ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la niña no está subiendo de peso? A lo mejor te va a decir, es que la niña siempre pasa con la gripe,
y cuando está con gripe no quiere comer, no quiere tomar el seno, o solamente está tomando el seno porque ya tenemos 1 año y no quiere comer la comida, ¿no? ¿Sí? Eso podría pasar. O también te pueden decir, no, es que está con diarrea y siempre está con diarrea. Y entonces uno le dice, pero ¿por qué no la ha traído antes para ver la causa de la diarrea? ¿No? O por qué la niña le da gripecita. Ustedes saben que cuando uno tiene uno que es grande, que está con la gripe, el apetito no es lo mismo. Y lo mismo pasa en los niños, ¿no? Entonces quiere decir que ya hay un peligro. Ya, imaginémonos que esta curva, que es el peso, estaría así, ¿verdad? Vamos a ver. Estaría más para acá, ¿verdad? Entonces, ahí sí ya hay alarmante. Le decimos, bueno, y el niño de los 2 años en adelante no ha subido de peso, se mantiene en lo, ha bajado. ¿Por qué está bajando el niño? ¿Ya? Entonces la mamá decir, esto lo que pasa es que lo dejo con una señora que lo está cuidando. Sí, ella dice que sí come, pero yo pienso que no está comiendo el niño porque yo cada día lo veo más delgado. Entonces viene la pediatra y le dice, ¿y ha tenido diarrea o ha tenido algún problema de salud? No, doctora, no, el niño no ha tenido nada, solamente que está bajando de peso, ¿no? Entonces ahí hay que dar la causa. Entonces yo siempre sé decir en broma, cuando pasa esto quiere decir que hay que cambiar de mamá, porque la mamá tiene que estar más atenta. Si yo estoy trabajando, tengo que llamar, en este caso, a la persona y decirle, María, el niño o la niña ya comió, por favor, dedíquele un poco más tiempo en que la niña coma, trate de usted darle para ver si la niña come un poco más, ¿no? O el niño. Entonces, eso es lo que pasaría. Ya. Eso. Luego, ya, olvidémonos del peso, ¿verdad? Olvidémonos del peso. Olvidémonos del peso y ahora vamos a la talla, ¿verdad? La talla jamás puede tener una curva hacia abajo. Siempre tiene que ir hacia arriba, ¿no? Es la misma circunstancia. Si yo tengo este niño que ha venido a consulta y la talla va hacia arriba, la curva va hacia arriba, ¿verdad? Quiere decir que el niño, ¿verdad? El niño está creciendo para la edad que tiene. Aquí vemos nosotros la edad y aquí vemos la talla. Entonces, el niño está creciendo, ¿no? Pero también puede darse el fenómeno de que el niño se estanca en el crecimiento. Ay, ya la moví. A ver, ¿cómo es esto? Ya, el niño también puede haber este fenómeno de estancarse en el crecimiento. Entonces, ahí, ¿por qué el niño se estanca en el crecimiento? Bueno, aquí me quedó un poquito más abajo la bolita esta, ¿no? Pero en realidad en la talla no debe de haber esta curva hacia abajo. Porque si es que hay esta curva hacia abajo, quiere decir que la persona que marcó la talla aquí en la curva no lo hizo bien o se equivocó en tomar la talla, ¿no? Es lo que pasa. Por ejemplo, cuando yo fui a tomar las medidas, no creo si eran los de ustedes, el curso de ustedes, cuando estaban en primer semestre, ¿no? Entonces me decían los chicos, yo le decía, por decir, mide 165. Ay, doctora, pero si yo me medí en bienestar universitario y ahí yo medía 168, ¿y por qué aquí estoy muy, muy pequeño? Entonces es por la técnica de medir, ¿no? Porque muchas veces, cuando uno nos mide la talla, hacemos la cabeza así, ¿verdad? Cuando la cabeza no debe estar en esa posición. Entonces, ese es el problema, que nosotros no miramos cómo está la posición del ser humano. Lo mismo pasa con los niños, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que ver. Y yo tenía otras gráficas, pero bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Entendió, mija? Sí, doctora, muchas gracias. Sí, de todas maneras, cualquier cosa que no entiendan, por favor me dicen. Yo tenía otras gráficas, no sé, esta no, pero no sé dónde las he dejado. Bueno. Ahora sí, pues, Leslie, ¿qué pasó con el material de ustedes? Ya, doctora, ya se lo envié. ¿Cuándo?
cuando dijo, este grupo no enviado, inmediatamente se lo envié porque se me pasó por alto. Ya, pero entonces yo tendría que calificarte a ti y al todo el equipo 000 si yo le hago preguntas a los chicos y no saben. No, con anticipación se envió, pero no al grupo, sino a otro grupo que tenemos. A ver, cuando es de nutrición, se envía a nutrición, por favor. ¿Sí? Se envía a nutrición. ¿Cuándo lo enviaste? Doctora, Mande. la parte del informe de nuestro grupo lo enviamos ayer como a las 8 de la noche más o menos. Es que antes de que tuviéramos la tutoría, para que ellos siguieran leyendo, porque el informe prácticamente no cambiaba mucho. ¿Ya? Entonces sí se lo enviamos desde anoche. Ya, pero por favor, ustedes saben que yo les había dicho que si ustedes no envían, cuando tienen que enviar las cosas, pues lógicamente que su puntaje va a disminuir. ¿Sí? Yo ahorita voy a bajar la información. Entonces, mire, todo esto nos quita tiempo hasta que el internet, bueno, y ahorita aparentemente con el teléfono estamos que no se va. Y entonces esto de bajar en el momento de la clase, si es que yo hubiera querido agregar algo en las láminas, yo no puedo hacerlo, ¿sí? Entonces, veamos que no demore, ¿sí? En bajar. A ver, chicos, mientras se baja el informe, bueno, yo voy a hacer un diagnóstico, ¿verdad? Y voy a dejar de compartir, ahí se ha de bajar el informe. A ver, vamos a ver. Román. ¿Es Yuraldi? ¿Román? Sí, doctora, yo me la Román. Ya, a ver. ¿Dónde está? Ya. A ver, niña, por favor, encienda la camarita. Yomaira, encienda la cámara. Sí, doctora, ya le enciendo un ratito. Lo que pasa es que tengo el internet un poquito lento. Ya, listo, doctora. A ver, Yomaira, dígame. ¿Qué me puede hablar sobre la historia de la nutrición? Ya. ¿Me puede escuchar? Sí, se me escucha bien. ¿Sí? Ya, bueno, con lo que leí, nosotros podemos decir que la historia, la nutrición, básicamente está ligada mucho a lo que es la búsqueda de alimento por el hombre,
Asimismo, lo que es la ciencia de la nutrición es muy nueva. Mucho de ello se relaciona mucho con la evolución que ha tenido el hombre con el pasar de los años, porque ellos, o sea, porque nosotros en sí necesitamos alimentarnos para poder vivir. Incluso nuestros hábitos alimenticios han ido variando con los años, dependiendo de las adversidades que el mundo o que la época nos planteaba. Incluso el hombre, a medida de los años, ha tenido que cambiar su sustento en cuanto al alimento para poder sobrevivir. Y han tenido que adaptar herramientas para conseguir su alimento y todo esto ha ido cambiando a raíz de los años y diferentes épocas según que ha tenido que adaptarse. También pude leer un poco sobre que hace varios años, no recuerdo mucho, se inició incluso lo que es la revoluciones como revoluciones agrícolas, en donde muchos tenían que recolectar su propio alimento, que incluso este tipo de cosecha se veía afectado con los climas, eh, también ocasionaba alimentaciones irregulares, por ende se dañaban las cosechas, incluso también la calidad de los alimentos. También leí un poco sobre lo que la nutrición había sido muy relacionada con la salud, porque decían que a mayor alimentación, mayor salud. Eso recuerdo que lo decía Hipócrates, sí. Y también se decía que incluso, no sé, déjeme recordar un poquito más. ¿Mandé? Siga nomás. Ya. Entonces incluso se decía que la alimentación se debía o se estudiaba incluso junto a la dieta, la nutrición, y que, o sea, más que todo yo leí, según lo que pasaron nuestros compañeros, que la alimentación fue variando incluso a, a la época que tenían que adaptarse cada ser humano, porque la enorme capacidad que tiene el ser humano de adaptarse al medio de la circunstancia incluso conllevó a diferentes formas de alimentarse dependiendo de las distintas sociedades. Por ello es que incluso cambiaron los hábitos alimenticios dependiendo de cada población y su entorno vital. ¿Está bien eso, doctora? Gracias, Yomaira. Usted está Gracias. bien. Vamos a ver la exposición porque yo veo que la historia de la nutrición, según el material didáctico que estoy viendo por el teléfono, está muy pobre. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo salen los chicos en la exposición. Primero, que ya tienen una disminución de puntos por el material que no satisface. Ustedes saben que yo les presenté una rúbrica, ¿verdad? E inclusive me mandan hoy día que yo ni siquiera pude agregar algo allí en las láminas. ¿Sí? Entonces, todo eso cabe señalar que va disminuyendo. Ya, pero no a usted, sino al equipo. A ver, Kevin Salazar. Kevin Salazar. Cabe señalar que si no contestan, pues lógicamente no van a tener actuación, ¿sí? No van a tener en el diagnóstico que es preguntas y respuestas. Antonella. Dígame, doctora. ¿Quién? A ver, Kevin, cabe señalar que la hora de entrada es a las 8 de la mañana, no a las 9:28. Así No, que doctora, tendrá estaba que estar conectado atento. antes, sí dije presente. Sí, pero antes, pero yo recién escucho que usted acaba de entrar. ¿Sí? Entonces, usted no le voy a tomar ahorita preguntas y respuestas. Va a quedarse para la próxima clase. Y cabe señalar que si me hace lo mismo, que usted sale y vuelve a entrar porque alguien le dice, te están llamando, nunca le voy a poner preguntas y respuestas. ¿Sí? No solamente lo digo por Kevin, le digo por favor para todos. ¿Sí? Antonella. Álava. Buenos días, doctora. Antonella, de lo que usted ha revisado el material de los compañeros, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre plan de alimentación
menú y dieta. No quiero que me diga las conceptualizaciones, sino más bien es una pregunta de razonamiento. Bueno, el plan de alimentación, un plan de alimentación podría ser como un tipo de guía para poder controlar la ingestión de los alimentos a fin de poder suplir lo que son las necesidades reales que tiene el organismo. El menú yo lo vería como como una serie de alimentos que que se dan, pero sin que no se tomen en cuenta tantos para tener lo que se requiere para el organismo. No sé si me hago entender. Es solo como alimentación. Pero ¿qué se diferencia entre la una y la otra? Entre los tres, menú, dieta y plan de alimentación. Yo creo que es las ciertas características, por ejemplo, para tener... Doctora, escúcheme, medicina no puede creer, porque si yo voy a su consulta y yo le digo, me duele de este lado, y usted me va a decir, es un apendicitis, y realmente no es un apendicitis, sino más bien una infestación de parásitos. Entonces en medicina está prohibido creer, ¿es rojo o es negro? A ver, o sea que dígame, Ya, Antonella, exactamente. Bueno, en la diferencia con la dieta, para tener una dieta se debe cumplir con ciertas características. Debe ser una dieta completa, que es decir, que tenga todos los nutrientes necesarios, debe estar equilibrada, debe de ser suficiente, es decir, que cubra las necesidades del organismo, tiene que ser también variada, es decir, que incluya diferentes alimentos, y eso es lo que le dije del plan de alimentación. Sí, pero no me dices cuál es la diferencia. O sea, ahí me estás diciendo qué es, pero yo lo que necesito es que razones, que me diga qué se diferencia la una de la otra. Porque si hablamos del listado de alimentos, tanto el menú como la dieta y como el plan de alimentación tienen listados de alimentos. Tienen porciones, aunque no sean las adecuadas, los tres. ¿Ya? Pero hay diferencias muy grandes. No, Antonella, no sabría decirle, doctora. no te voy a poner nota, pero sí te dejo allí en observación. Listo. Ya, alguien que sepa discernir cuáles son las diferencias entre el plan de alimentación, claro está, no del grupo, sino de otro equipo. ¿Cuáles son las diferencias entre plan de alimentación, menú y dieta? Buenos días, doctora. Buenos días, Manuel. Yo lo que interpreto es que, por ejemplo, un plan de alimentación es algo que está dirigido específicamente a las características y lo que una persona desea conseguir con esa alimentación. ¿Ya? Es decir, que es personal. Eso es el plan de alimentación. En cuanto a la dieta, es algo que es como que una serie de, o sea, es como una especie de plan, pero que en sí se basa a una correcta alimentación y a los nutrientes necesarios que necesita una persona para tener buena salud. Y en cambio, un menú, pues pienso yo que simplemente es como una comida, o sea, sí, un plan alimenticio, pero sin ver mucho sobre los nutrientes y todos estos aspectos necesarios para una buena salud. ¿Ya? Bueno, un poco lo que dice Emanuel, ¿verdad? Un plan de alimentación, la diferencia más grande es que es elaborado por un profesional, ¿verdad? En nutrición. Y que tiene que ver con las características que Emanuel dijo hace un momento, o sea, es personalizado. Un menú, y ojo, que el plan de alimentación también tiene una serie de alimentos, ¿verdad? Y el menú tiene casi la misma distribución, porque por ejemplo, yo pongo el ejemplo del bar de
de los bares de medicina, ¿verdad? Te dicen almuerzo, arroz con chuleta a la cerveza, ensalada rusa, te ponen ensalada rusa y no sé si algo más, jugo de tamarindo, por decir. Ya, eso es un menú, es la carta, pero ese menú no está diseñado ni para Ana Carolina, no está diseñado ni para Camila, ni para Carla, ni para Angie, ni para Emanuel. No está diseñado. Ese simplemente son, ¿cómo se dice? Preparaciones que uno puede escoger lo que quiere, ¿verdad? Lógicamente que si hay una ensalada rusa y me están dando arroz con chuleta a la cerveza, dije, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como yo ya estoy comiendo arroz, si es que yo conozco, ya no pido la ensalada rusa, sino que si es que hubiera una ensalada fría, ¿verdad? No importa si sea de cebolla y tomate, pero que ya no lleve carbohidratos. O sea, si es que hubiera esa opción, yo escojo, ¿verdad? O si no, simplemente yo digo, sírvame la carne a la cerveza y la ensalada rusa y menos el arroz, ¿ya? Pero la porción de arroz o la porción de ensalada o la porción de carne, pues no está diseñado para lo que yo necesito, ¿verdad? A lo mejor hay menos cantidad o a lo mejor hay más cantidad. Ya, eso por una parte. Luego, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre plan de alimentación y menú. Ahora tenemos dieta. Ustedes saben que nosotros podemos encontrar muchas dietas, ¿verdad? Te dicen, a ver, va a bajar, si aplica la dieta de la toronja, va a bajar 5 kilos a la semana. ¿Qué es pasar comiendo jugos de toronja o la toronja en sí? ¿Verdad? Te van a decir, si usted aplica la dieta del huevo, ¿verdad? Va a empezar a comerse un huevo un día, 2 huevos 2 días y así sucesivamente hasta llegar 9. Y solo eso come en el día. Después de esos 9, usted vuelve a bajar 9, 8, 7, 6, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces es una dieta, pero esa dieta, obvio, porque me suprime casi todita los nutrientes y la cantidad, excepto el día 9 que me dan 9 huevos, ¿sí? Y así sucesivamente, pero el primer día que me van a dar un huevo al día, el segundo día 2 huevos al día, 3 huevos al día, para todo el día me parece muy poco, pero consiguen su objetivo que es bajar, pero no está diseñada para ustedes según el índice de masa corporal o para nosotros según nuestro índice de masa corporal. Ya, no está diseñada. Y tampoco esas dietas milagrosas que ponen para bajar de peso, ¿verdad? No son adecuadas. ¿Por qué? Porque tú terminas, en el caso de la dieta del huevo, tú terminas la dieta del huevo y después comienzas a comer como siempre has comido, pues vas a ganar el peso que perdiste, ¿ya? Entonces, si un nutricionista o un profesional en nutrición te diseña un plan de alimentación, ¿verdad? Primero te enseña a comer, cómo debes de comer, qué es lo que debe de comer y las porciones que debe de comer, ¿sí o no? Luego, ¿verdad? Ya ahí viene la reducción. ¿Qué hacemos? Bajamos 500 calorías. No le damos una dieta de hambre, le damos 500 calorías menos. Entonces, uno como profesional enseña hasta en qué plato debe servirse, cómo debe ser la comida. Yo sé decir que la comida entra por los ojos y por la nariz, porque si tú hueles bien y ve un plato bien bonito, pues lógicamente sin probarla tú dices, uy, está rico, ¿no? Pero si tú ves un plato de este tamaño y las porciones mínimas, entonces tú dices, ay, desde antes que comas, dice, yo me voy a quedar con hambre, porque el plato, crees tú que el plato debe estar lleno. Entonces siempre, todas esas cositas se dan recomendaciones a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ¿verdad? Una dieta la puede hacer cualquiera, la puedes bajar del internet, ¿sí? Pero no está diseñada para ti, a menos que ustedes entren a la plataforma y que tú ingresas tus datos y todos los datos que te piden, ¿verdad? Se supone que ya hay un programa, un software que con los datos que tú introduces a esa plataforma, pues lógicamente te va a dar un plan de alimentación, porque te pide, pero cuando ya bajamos las dietas modelos que están allí, eso no se puede considerar un plan de alimentación.
¿verdad? También tenemos, por ejemplo, cuando ya ustedes estén en la práctica, ustedes van a ver que los visitadores médicos le van a entregar, por decir, un cuadernillo de 500 hojitas, ¿verdad? Que ya son dietas prefabricadas, pero no están prefabricadas. Supongamos que es Manuel, es cardiólogo, y Antonella va a su consulta. Ya, y Emmanuel ni siquiera ha revisado qué es lo que dice aquí en esa, ¿no? Suponte que te aparezca un nombre X, te aparezca, a ver, lulo. Dice, hacer un jugo de lulo. Y dirá Antonella, bueno, ¿y qué es lulo? Y Antonella le pregunta, doctor, ¿qué quiere decir lulo? Y Emmanuel, como no revisó, él no sabe tampoco qué es lulo. Entonces, es, por ejemplo, la naranjilla en otro país, ¿verdad? La toronja en otros países son pomelo y así van cambiando. Ya, entonces ese es el error que se comete. Entonces, si ya vamos a aceptar esta dieta, por favor, dediquémonos a leer. Entonces veamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice ahí y que ni siquiera yo como profesional lo entiendo, ¿no? Entonces busquemos qué significa en nuestro país. Entonces vengo yo y le trazo 2 líneas bonitas con azul, con rojo, con lo que sea, y ahí más arribita, más abajito le escribo el nombre, ¿sí? Y también, pues lógicamente, si me llega una persona obesa y yo veo que la dieta es mucho para esa persona obesa, entonces suponte que diga 2 tazas de arroz, entonces vengo y le tacho el número 2 y le pongo 1, ¿sí? Que esa es la porción. Entonces, todos esos arreglos es que tenemos que hacer, pero no entregar así como hoja volante a nuestros pacientes, porque si no, nuestros pacientes se van a volver locos, ¿ya? Entonces, ya vemos que pensando un poquito, nosotros sí podemos razonar, sí podemos discernir. Sí, con lo que se ha leído y poner, como yo sé decir, nuestras neuronas en funcionamiento, sí se puede avanzar. Ya. Gracias. A ver, veamos qué más hay. A ver, vamos a ver. Angie. Angie Salazar. ¿No está? Sí, doctora, sí estoy. Ya, a ver, Angie. Buenos días. Angie, encienda la cámara, ¿sí? Si yo le digo a usted que yo soy nutricionista y usted es mi paciente, ¿verdad? Yo le digo, Angie, te voy a hacer, como estás con tu peso, ¿verdad? Con un índice de masa corporal casi llegando a menos 18, te voy a hacer un plan de alimentación de 2.500 kilos calorías. 2.500 kilos calorías. ¿Usted cree que yo he dicho bien? 2.500 kilos calorías. Eso es razonamiento. O sea, yo creo que no, porque en sí partes de la base de calorías. Entonces, no sé si entendí muy bien su pregunta, pero creo eso, ¿no? De que, o sea, si usted me pregunta si está bien, yo creo que no. Ya, no está bien, pero no se cree, Angie. Tiene que estar segura, ¿verdad? Es bien cierto, si yo digo que le voy a dar a Angie 2.500 kilos calorías, no estoy empleando el término correcto, porque nosotros sabemos que una kilocaloría es igual a 1.000 calorías. Entonces, esas 2.500 kilos calorías, yo tendría que multiplicarla por 1.000. Imagínense, ese 2.500, aumentarle 3 ceros, ¿cuánto me sale? ¿Sí? Pero también la literatura lo dice, ¿verdad? Que muchas veces en los libros mismos, cuando quieren hablar de calorías, dicen kilocalorías, ¿verdad? Y es como la Real Academia de las Palabras, que si tú dices, por ejemplo, yo digo, ay, estoy aguaitando, ya como que eso se hace común, que aguaitar es ver, ¿sí o no? Que aguaitar es mirar. Entonces ya como que se hace común también si yo hablo de kilos calorías cuando quiero hablar de calorías, pero lo que yo les recalco es que ustedes tienen que estar presentes. Nosotros, o sea, tienen que tener presente que una caloría es igual a
una kilocaloría es igual a 1000 calorías. Entonces nosotros, como profesionales, debemos de emplear los términos, aunque en la literatura aparece, pero también la literatura te hace esa aclaración, ¿sí? Te hace esa aclaración. A ver, veamos aquí más. La última pregunta. Mendoza Ana. Sí, doctora. ¿Dónde estás, Anita? Aquí. Ya, a ver, Anita. ¿Qué entiende usted por valor calórico total? O sea, es la suma total del plan alimenticio, por así decirlo, que se le da al paciente en términos de calorías. ¿Ya? O sea, es el valor total de calorías de cada plato. De cada comida. Ajá. Sí. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos, volvamos a los 2.500 calorías, ¿verdad? Esas 2.500 calorías yo tengo que repartirla para 3 comidas principales, y si es que mi paciente hace colaciones, 2.500 para las 3 comidas principales, desayuno, almuerzo y merienda, y para las 2 colaciones, ¿verdad? O refrigerio. Y cabe señalar que esos refrigerios o colaciones siempre se aconseja mejor, ¿verdad? Una fruta entera. O sea, por decir, si tienen una manzana, si tienen uva, una porción de uva de 10 o 15 uvitas, dependiendo del tamaño, ¿verdad? Y si son frutas que se pueden consumir entera, una fruta entera. Las frutas que se pueden consumir con cáscara, se aconseja que se las coma con cáscara, ¿verdad? Solamente lave bien y coma. Ya, muchas gracias. Ya, bueno, voy a compartir. Antes de compartir el material de los compañeros, pues me voy a atrever a compartir el material de otro curso, porque yo les hice unas correcciones que no las pude hacer el equipo porque recién me envía. Entonces, ese es el problema. Ya, una cosa es que yo dé las tutorías y otra cosa es que yo ya analice con calma, ¿verdad? El material. Cabe señalar, ¿verdad? Que estas láminas que yo les voy a explicar, pues yo las agregué. Como ya nos dijo la compañera que le hicimos el diagnóstico, ¿verdad? Tanto la alimentación como la nutrición aparece desde que aparece el ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Que la alimentación es una necesidad de incorporar al organismo aquello que se denomina alimento, ¿verdad? El alimento viene a ser el combustible que nos da fuerza para realizar nuestras funciones, ¿verdad? Para que se produzca el metabolismo basal, es decir, que si nosotros estamos sin hacer nada, podamos respirar, ¿verdad? Podamos mantener nuestra temperatura corporal del cuerpo si nosotros consumimos alimento. ¿Por qué? Porque alimento es una necesidad, ¿verdad? Y también nos habla que es un concepto primitivo que se remonta a la aparición del hombre sobre la tierra, ¿ya? Ustedes saben que antes las personas, ¿verdad? Iban de un lugar a otro y luego ya pues quedan asentados en un solo lugar. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, porque descubren que la vegetación que está alrededor de ellos da frutos, ¿no? Y que esos frutos, pues lógicamente, pues también les va a servir para alimentarse y para poder sobrevivir. Ya cabe señalar, ¿verdad? Que nosotros para saber, ¿verdad? Para saber que tenemos un alimento agradable, ¿verdad? Que esté apto, que sea inocuo. Inocuo quiere decir que no haga daño a la salud. Nosotros tenemos que ver las características organolépticas. ¿Qué son las características organolépticas, verdad? Vemos aquí la naranja, que es la apariencia, que es el olor, que es el gusto, que es la textura, que es el color. Ya supongamos que esto es un pescado, ¿verdad? Yo sé que ustedes son médicos, pero sobre todo los caballeros, cuando ya tienen familia o ahora que ellos pasan por ahí y dicen, ay, voy a comprarle un pescado a papá, a mamá, o voy a comprarle a mi esposa, ¿verdad? Y las chicas también, tienen que saber cómo es un pescado, ¿sí? Cómo es un pescado apto para el consumo. Ya, solo le voy a poner el ejemplo del pescado y eso ya ustedes lo pueden
visualizar en otros alimentos, ¿no? Supongamos que este es el pescado, yo pasé por la playa y todo, y vengo y le pongo el dedito aquí y se queda una poza hundida. Es igual cuando nosotros los humanos tenemos edemas, ¿verdad? Si se queda ahí la huella del dedo, quiere decir que algo no está bien. Entonces, si se queda la huella en el pescado, pues ya ese alimento como que ya no está tan bueno. Ustedes saben que el pescado tiene un olor característico cuando está bueno, pero cuando está malo, usted lo puede percibir a lo lejos, lo puede percibir. Entonces usted dice, ese olor no es agradable. Y si quiere investigar un poquito más a fondo sobre si está bueno o no está bueno el pescado, viene y le abre las agallas. Si el pescado es bueno, las agallas tienen que estar de color rojo. Si el pescado es malo, tienen que estar de color negro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos las características organolépticas. Asimismo, si pelamos una naranja y comenzamos como a chupar en la naranja en vivo, ¿verdad? Sin hacerla jugo, si una naranja no está bien, tiene un sabor un poco amargo. Si está bien, tiene el sabor característico de la naranja, ¿no? Y luego, pues lógicamente, así como ha ido evolucionando, que también lo dijo una de las compañeras, como se ha producido la evolución del hombre, pues así también se va evolucionando la nutrición hasta llegar a conformar y ser una ciencia, ¿verdad? Cabe señalar, pues aquí lo que les decía, si ya ven que dan frutos y esos frutos sirven para comer, pues lógicamente yo me voy a quedar en ese lugar, ¿no? Y más aún, a medida que van avanzando estos descubrimientos, descubren el fuego, ¿verdad? Y hacen lo que nosotros llamamos los pinchos, ellos hacen de las carnes que antes tenían, ¿verdad? Y entonces ya vienen y lo cocinan y lógicamente que lo preparan, ¿verdad? A cocción y lógicamente que va a ser un alimento más agradable a comértelo crudo, ¿no? Entonces todo eso va evolucionando. Cabe señalar también, ¿verdad?, que la nutrición es una ciencia que también reconoce en sus antecedentes un periodo naturista y precientífico. Ustedes saben que todas las cosas antes de ser ciencia, ¿verdad? Antes de ser ciencia, pues lógicamente hay una fase empírica, ¿verdad? Hay una fase empírica. Ustedes saben que podemos tener un medicamento X, supongamos que esto es un medicamento y tiene unas hojitas que ese medicamento ha sido realizado o patentado de ese vegetal, ¿no? Y también cabe señalar que en el Antiguo Testamento se hace referencia a numerosas restricciones dietéticas, ¿verdad? Los que están apegados a la iglesia o los que viven con personas mayores que son apegados a la iglesia van a saber que en cierta época del año no van a comer carnes, no van a comer pollos, no van a comer, solamente van a comer pescado, ¿no? Porque según la iglesia, esos son los alimentos que debemos consumir. Ya, pero sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, con la actualización, todo se va actualizando, todo está evolucionando, pues ya el Papa Francisco dijo que no importa, que si tenemos la necesidad de comer carne, sea pollo o sea carne de res o carne de chancho, se las puede comer. Eso nos ha dicho el Papa, ¿no? Entonces, también como ya nombraron Hipócrates, ¿verdad? Se conoce la medicina hipocrática, muchos surgidos de la observación que son válidos hasta el día de hoy, ¿verdad? Un poco de que la medicina sea tu alimento y tu alimento sea de la medicina, entonces hasta hoy se aplica, ¿ya? Luego tenemos a Galeno, ¿verdad? También utilizaba los alimentos con fines terapéuticos, ¿verdad? Para determinadas enfermedades. Si ustedes tienen abuelitos, abuelitas, van a ver que si uno tenía cólico, le daban una agüita, una infusión de tal montecito, de manzanilla, de mastrante, de romero, de ruda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que a eso también le atribuían una atribución mágica, o sea, como que los alimentos eran mágicos y curaban, ¿verdad? Y luego, pues también hay la interpretación supersticiosa. ¿Qué dice? Por ejemplo, que si tú comes algo, a ver, supongamos que hayas dado a luz, hayas parido, y nosotras las mujeres, ¿verdad? Dice, si te dan caldo de gallina negra o de gallo, te vas a ir en hemorragia. Esas son las supersticiones porque no está comprobado, ¿verdad? Pero por A o B motivo que te dé hemorragia, entonces tú vas transmitiendo, no, es que cuando yo tuve mi primer hijo, a mí me dieron caldo de gallo o de gallina negra y me fui en hemorragia, pero a lo mejor la hemorragia se produjo por cualquier otra cosa, ¿sí?
y no por haber consumido un caldo de gallo o de gallina negra, ¿sí? Pero ya le atribuyen a eso. Entonces, lógicamente que todo eso se va acentuando y se va repitiendo de generación en generación. Es como cuando están embarazadas y dice la mamita, tienes que comer por 2 o por 3 porque estás embarazada, ¿sí? Entonces, eso no es así, ¿sí? Se aumentan, sí, un poco las calorías, pero no comer doble. Cuando nosotros hacemos eso y comemos doble, es cuando nosotros subimos en exceso el peso cuando estamos embarazadas o están embarazadas y luego en el momento del parto va a haber problemas, ¿sí? Entonces solamente hay que agregar unas cuantas calorías, ¿verdad? Y en la antigua Grecia, ¿qué nos decía? Que durante mucho tiempo se pensó que el cuerpo humano estaba constituido por 4 elementos fundamentales. Un desequilibrio de los mismos producía enfermedad. Es decir, un desequilibrio que podía haber entre el aire, el fuego, la tierra y el agua, ¿verdad? Cuando hay un desequilibrio, pues lógicamente puede ser un aire contaminado o hace mucho aire. Por ejemplo, en el campo saben decir que a uno le da mal aire, ¿verdad? Si es que uno está acostado o si uno tostó el café, uno tostó el maíz y está caliente y se asoma a la ventana, puede haber un mal aire que te queda virado. Esa es la creencia y lamentablemente eso pasa. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo trabajaba, ¿qué será? Como hace unos 30 años en la Secretaría General y entonces nosotros trabajábamos con el aire a full y llegó un gran amigo y un buen hematólogo y nos dijo así, ustedes se van a enfermar. ¿Por qué? Porque ustedes están al frío y cuando salen a comer salen fría al calor. Dice, después se quedan miradas y no saben por qué. Entonces quiere decir que los médicos tampoco descartan esta idea, ¿sí? El cambio brusco de temperatura puede provocarnos cualquier patología o cualquier daño físico, qué sé yo. Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Es que haya un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio en las comidas a una dieta apropiada para evitar enfermedades. También esto es muy esencial. Por ejemplo, muchas personas saben tomarse ahorita, por decir, una infusión de agua tibia y después por algún motivo van y se toman una agua helada. Entonces es un cambio brusco, ¿verdad? Que sufre en nuestro organismo, que a lo mejor pueda provocar algún espasmo o cualquier otra patología o cualquier otro desajuste, ¿no? Entonces por eso se pide que haya un equilibrio entre el aire, el fuego, la tierra y el agua. Ya luego, ¿verdad? También como es de la antigua Grecia, pues lógicamente aparece Aristóteles. ¿Qué hace? Él valora la importancia de una alimentación apropiada, señalando a la dietética necesaria para controlar enfermedades, ¿verdad? Luego tenemos a Hipócrates, ¿verdad? Ya nosotros conocemos el lema de Hipócrates, que es que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Hipócrates, en su obra El Corpus Hippocraticum, el eje central del tratamiento dietético era el logro del equilibrio entre los ejercicios, las comidas y las bebidas, ¿no? También Miguel de Cervantes en su obra de Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Él ponía que en el estómago fraguan todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque nosotros a través del proceso digestivo, a través de la ingestión, ¿verdad? Nosotros podríamos introducir cualquier cosa que eso es lo que nos va a perjudicar y nos va a dañar nuestro estado de salud, ¿sí? Y por eso es la importancia de que nosotros como personas de salud debemos de orientar, ¿verdad? A nuestros pacientes a que tengamos un plan de alimentación adecuado. Ya. Y allí a los chicos yo les había agregado ese video, ¿verdad? Pero sin embargo, esto no lo voy a decir, ¿verdad? Si ustedes ven el material de la historia de la nutrición, mire todo lo que se puede contar sobre la historia de la nutrición. Tantas fechas que tenemos aquí, ¿ve? Tantas fechas y el equipo no ha puesto nada de eso, ¿no? Solo me voy a referir un poquito acá, ¿verdad? ¿Qué decían también? Que la gente podía vivir, ¿verdad? Hasta 1 millón de años, ¿verdad? No sé si aquí está el dato. Anaxágora podía vivir hasta a 1 millón de años, ¿no?
y que, ¿verdad? Nosotros éramos caníbales, que nosotros peleábamos con los animales porque quien quiera quería coger su presa para alimentarse, ¿no? Entonces cuando Toapanta, ¿cómo se llama? El hombre se me escapa. Y que él combinaba la carne humana con un fruto que era un poco dulce para darle ese sabor dulce, ¿verdad? A los alimentos. Entonces, imagínense que ellos vivían 1.000.000 de años y más. Entonces, eso es lo bonito de la historia, pero no es 4 cosas. Nosotros tenemos mucho de la historia, ¿sí? Entonces, si ustedes ven tantas fechas que vemos aquí, y ojo, y estas solamente eran unas fechas, porque en el momento de la exposición los chicos hablaban de otras fechas. Sí, entonces ellos decían que solamente habían puesto en las láminas, ¿verdad?, las fechas más relevantes, pero que realmente habían sucedido muchos eventos. Y cuando yo hablo de la nutrición, no estoy hablando del profesional en nutrición, no estoy hablando en la creación de las escuelas de nutrición. Estoy hablando es de la historia de la nutrición en sí. Por ejemplo, ellos hablaban sobre la pirámide de alimentos y yo vine y le puse esto, de las guías alimentarias del Ecuador. Sí, inclusive les dije que les había puesto el link para que ellos revisen, ¿verdad? Que es una guía del 2016 y que esta guía contiene 11 mensajes y que esta guía alimentaria es para todas las regiones, porque yo les decía que también en nuestro país había evolucionado. ¿Por qué? Mucho antes había una guía alimentaria para los niños de la costa y una guía alimentaria para los niños de la sierra. Entonces, si vemos nosotros aquí en el mango de la cuchara, vemos a todas las culturas. Ustedes saben que nuestro país está compuesto por 4 regiones, región sierra, costa, oriente y región insular, por las 4 regiones. Entonces, esto es similar al método del plato. Vemos que el 50%, ¿verdad?, es de vegetales sin almidón, un 25%, 20%, 22% es de vegetales con almidón, un resto por ciento es de proteína y una pequeña cantidad de los alimentos que nosotros debemos de tratar de hacer lo imposible para no incluirlo en nuestra dieta, que son los azúcares y son las grasas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los alimentos tienen carbohidratos. Si decimos que tienen carbohidratos, tienen azúcares, ¿verdad? Y las grasas, sean las carnes, o sea, el pollo o cualquier producto de origen animal, también tiene grasa. Aunque nosotros tratemos de que el pollo sea magro, que le quitemos todos los hilitos de grasa, aunque la carne sea magra, ustedes van a ver que de toda manera va a aflojar. En el momento que se pone a cocción, va a aflojar unos ojitos de grasa. Entonces, ¿para qué incluir más grasa si el propio alimento lo contiene? Entonces, esas son las láminas que yo les incluí a los compañeros del otro equipo. Lamentablemente, en el equipo de ahora, pues no los pude incluir porque ellos recién acaban de enviarme el material. Entonces, ahorita voy a compartir, ¿verdad?, el material de los compañeros. Vamos a ver si en la exposición nos sorprende. Doctora, disculpe. ¿Sí? Lo que pasa es que tenemos otra clase ya. Nuestro horario es de 8 a 10. Ah, ya son las 10. Sí, ya, perdón, no disculpe. me había dado cuenta, ¿sí? Entonces, señores estudiantes, por favor, si quieren mejorar la nota, corregirán eso, pero tampoco me van a mandar el material el día de la clase, ¿sí? El día de la clase. Ya saben que eso influye mucho en la calificación. Bueno, niños, les dejo, ¿sí? Y gracias por hacerme acuerdo, porque me había puesto, cuando me concentro, ¿verdad?, me olvido del tiempo. Muchas gracias. La próxima semana exponen 2.